Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos trabajando con el sistema de casos, de caso paciente. Le encontré un poco lo que es la didáctica en este tema. Les va a servir para ya que no tenemos un campo práctico como lo desearíamos en una institución de salud, en un hospital, por lo menos de esta forma lo vamos a ir viendo desde lo que yo recibo un paciente un día y puedo hacer cuidados de enfermería, por lo menos desde el pensamiento teórico, ¿sí? Y bueno, después iremos analizando las situaciones prácticas que se vayan dando. Bien, voy a leer el caso parte por parte y después lo vamos a ir desglosando un poco entre todos. Vamos a ir viendo el trabajo que hizo Abril respecto de este paciente, ¿sí? No sé, Abril, si había visto las consignas, cómo estábamos trabajando, de cuando teníamos un paciente, teníamos que descifrar cuáles eran los datos. A razón de esos datos, teníamos que determinar cuál es el diagnóstico de enfermería. Recordemos, a modo un poco de recordar lo que venimos trabajando, que yo no quería un dato, un diagnóstico, un dato, un diagnóstico, sino que era tratar de agrupar dos o tres datos, y ahí sí, dos o tres datos, y ahí sí hacer un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Pero bueno, si usted lo hizo un dato, un diagnóstico, no importa, no pasa nada, eso después lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Bien, mujer de 63 años de edad que tras 2 días de fiebre de más de 38 grados centígrados, presenta disnea, tos, bueno, con todos estos síntomas, llama al centro de salud y la diagnostican con COVID-19. Acude a urgencias y es ingresada a planta de neumonología. En el momento del ingreso, en planta, tiene una saturación del 87%, frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 37,9. Durante su ingreso en planta es tratada en un primer momento con gafas nasales de hasta 4 litros por minuto, requiriendo el segundo día de ingreso oxigenoterapia de alto flujo con una FiO2 de hasta el 100% y 60 litros por minuto. Bien, hasta ahí vamos bien. Vamos desglosando el caso del paciente, qué es lo que tiene. Tengamos en Sí, cuenta, cuando habla de gafas, habla de cánula nasal. claro, sí, sí, esto es porque lo debe haber sacado de alguna bibliografía extranjera. No sé si en España hablan de gafas nasales. Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, a veces tenemos que tratar de transcribir o traspasar nosotros, por lo menos en la cabeza, un poco lo que es la bibliografía de afuera. Así que bueno. Eh, bien, seguimos leyendo un poco más y ahora vamos a tratar de agrupar los datos y después vemos cómo lo trabajó Abril. Tras mala evolución y empeoramiento de su estado general y analítico, es trasladado a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Al ingreso en unidad de cuidado intensivo hay un aumento de la disnea, gran trabajo respiratorio, taquipnea, se decide intubación orotraqueal, ¿sí? Para terapia con ventilación mecánica invasiva, FiO2 del 85%, PIP del 8, volumen total de 550. Estos son parámetros del respirador, ¿sí? Para lo cual es necesario relajación y sedación con etomidato y anectine, y la posterior canalización de la vía central subclavia. Catéter arterial, sonda nasogástrica, que conectaremos a aspiración suave y sondaje vesical para el control de la diuresis. Bueno, se habrán dado cuenta que este es un paciente de cuidados críticos, ¿no? A esta altura. ¿Sí? Sí. Hay muchas cosas que, bueno, las iremos viendo de a poco. Los parámetros del respirador, por ejemplo, esto es como un capítulo aparte. La PIP es de 8, que es la presión expiratoria al final, presión, sí, al final de la aspiración, es de 8. La saturación, el oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, el oxígeno que va a ingresar al paciente a través de la asistencia respiratoria mecánica, es del 85%. Acuérdense en que va del 21 al 100%, siendo 21 es muy poco, ya prácticamente no necesitaría asistencia respiratoria mecánica, porque es el oxígeno que
ahora en este momento estamos respirando todos porque es el oxígeno que está en el aire ambiente, ¿sí? El volumen total es un parámetro también pulmonar que es de 550 en este caso y lo va a dar el respirador, ¿sí? A ver, seguimos analizando. Bueno, fíjense, antes de la descompensación, antes ya estando descompensado, lo que lo lleva a una internación en una terapia intensiva es una saturación del 87%. ¿Se acuerdan cuál es la normal? De 92 al 95, ¿no? A ver. 95 a 100. 98. 95 a 100. Ya, por ejemplo, por debajo del 94%, 93%, si no revierte con medidas como nebulizaciones, como oxigenoterapia, como PAF de beta 2, como nebulizaciones con beta 2, si no revierte y sigue estando en 92, 93, sería criterio de internación. ¿Sí? En este caso tiene 87, es más que criterio de internación, sobre todo si no revierte con oxigenoterapia. Tiene una frecuencia cardíaca de 110. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Pensemos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? De 60 a 90, profe. Bien. Temperatura de 37,9. Bien, se le coloca oxígeno por cánula nasal. Pensemos también un poco, recibo un paciente con problemas respiratorios. Si tengo que ponerle oxígeno, ¿qué es lo primero que le coloco en cuanto a la oxigenoterapia? ¿Qué método de administración de oxígeno utilizo en primera instancia? La bigotera. Bien. Cánula nasal Y le sería el pongo primero. cánula nasal y lo pongo en posición semifowler. Bien. Después de la cánula nasal, si no revierte, La La mascarilla. mascarilla. simple. Después la máscara de Venturi, después la máscara de reservorio y después, BNI. bien, es todavía no invasiva, presión positiva, presión de soporte. Y después, Intubación. Intubación. asistencia respiratoria mecánica. Exacto. Ay, Perfecto. con nombre y apellido tenemos que decir. Sí, no, está bien. Bien, a ver dónde nos habíamos quedado. Bueno, esto que acabamos de leer, tengamos en cuenta también esto con todos los pacientes, ¿no? Ya con esto que tengo acá, hasta acá, ¿eh? Bueno, no lo puedo marcar. Hasta donde está el cursor, no sé si lo llegan a ver. Hasta requiriendo, o un poquito más, 4 litros por minuto. Ya con esos datos, desde mujer hasta la palabra minuto, ya puedo hacer un plan de cuidados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Se dan cuenta? Ahí se los digo. Sí, porque tenemos un montón de datos, profe. Claro, exacto. Primero la disnea, o sea, la saturación. Después tenemos como dato que tuvo fiebre durante 2 días. O sea que se le hizo los signos vitales. La Claro. frecuencia Sí, sí, cardíaca también. sí. Ya con eso, con esos datos, podemos hacer un plan de cuidados. Pero ¿por qué voy a esto de podemos hacer un plan de... Yo a veces estoy hablando mucho plan de cuidados todo el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando voy a hacer intervenciones de enfermería es porque yo recibo un paciente, detecto todo esto y a razón de esto evalúo, valoro, diagnostico, planifico, ejecuto y evalúo nuevamente. Hago un plan de cuidados. Después de mi plan de cuidados, supongamos que yo hice todos los cuidados, todas las intervenciones, o sea, valoré, esto valoré. Hice los diagnósticos de enfermería. Obviemos la parte del diagnóstico de enfermería. Eh, Planifico mis objetivos, ejecuto, que son las intervenciones, evalúo. Y en ese momento que yo evalúo, detecto que todo lo que hice
no es que estuvo mal hecho, sino que no obtengo resultados positivos. No logro que el paciente mejore, ¿sí? Al no lograr que el paciente mejore, el paciente se complejiza, empieza a tener mayor dificultad respiratoria, ¿sí? O sea, esa saturación que estaba en 87, yo le puse la máscara de oxígeno, no, perdón, le puse la cánula nasal, no revirtió, lo puse en posición semi-Fowler, no dio resultado, traté de tranquilizarlo, traté de que esté en un ambiente donde no haya ruidos molestos, sigue la frecuencia cardíaca alta, le coloqué medios físicos, le coloqué antitérmicos, según indicación médica, la temperatura pasó de 37,9 a 38,5, y bueno, más o menos ahí agrupé todo lo que podría haber llegado a hacer desde las intervenciones de enfermería. No obtuve los resultados esperados. Después de eso, de no obtener los resultados esperados, me encuentro con esta segunda parte de la valoración, ¿sí? Por eso es que estoy diciendo que acá prácticamente podemos hacer dos procesos de atención de enfermería, dos planificaciones. Con esta primera, este es un paciente X que tiene todo esto como ingreso. Yo hago un proceso con esto y después este paciente lo tengo al otro día, yo los mando a trabajar a la unidad de terapia intensiva, hablo con la enfermera me dice, profesor, hay un lugar para que venga una o dos alumnas a terapia, envíen nomás. Entonces yo les digo, ustedes vayan y ustedes ya no ven a este paciente que tuvieron en clínica médica, en cuidados progresivos. Ya se encuentran a este mismo paciente, pero en vez de tenerlo en clínica médica, lo tienen en la unidad de terapia intensiva. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí la idea? Sí. Sí, profe. Y Entonces, vamos a hacer una cosa. Después, ahora yo lo veo, está Abril todavía, está por ahí Abril, ¿no? ¿Usted? sí, profe. Bien, bárbaro. Después yo igual, más o menos lo vamos a ir viendo todo en general, porque yo no sé, Abril, ¿a qué apuntó usted? Le pregunto yo, ahora lo vamos a ver, pero ¿a qué apuntó usted? ¿A esta primer parte o esta primer parte fue más bien una introducción a lo que viene después, que es desde donde usted desarrolló su plan de cuidados? Cuénteme eso. No, me guié más por la segunda, por la Bien, última sería. bien, bien, La bien. primera es como los datos que estaban recaudados de cuando ingresó. Yo me enfoqué más en lo último. Bien, perfecto. Sí, está bien. Si hubiera hecho lo otro, tampoco estaría mal. Lo que, en ese caso, pero esto yo quiero que ustedes vean, porque este caso está excelente, me gusta el caso. Y me gusta porque es lo que tenemos que hacer a diario. Nosotros recibimos al paciente, valoramos, diagnosticamos, bueno, hacemos todo nuestro plan de cuidados en una primera etapa y en una segunda etapa tenemos que ver qué pasó con esa evolución de ese paciente. ¿Mejoró el paciente? Bueno, seguimos haciendo los mismos cuidados que estábamos haciendo. eh, por lo menos para mantenerlo. Si vemos que mejoró y ya no necesita oxígeno, y bueno, en vez de cánula nasal, aire ambiente, ¿sí? En vez de antitérmico, control de signos vitales y para ir valorando constantemente que no aumente la temperatura, ¿sí? En vez de tranquilizarlo, hablarle, tener un ambiente tranquilo, bueno, eso lo seguimos manteniendo. La frecuencia cardíaca quizás ya disminuyó porque también disminuyó la temperatura axilar, ¿sí? Entonces todo va de la mano, ya lo vamos descomplejizando. Eso después de haber hecho todo lo que hicimos en nuestra primera parte, en nuestra valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Hicimos todo eso, dio resultados positivos, hacemos una segunda valoración, que es la evaluación, que es la última parte del diagnóstico, y volvemos a generar otra vez nuestro diagnóstico, nuestra planificación, nuestra ejecución, nuestra evaluación. Ya si dio resultado todo lo que hicimos, ya le sacamos el oxígeno, ya le sacamos los medios físicos, le sacamos el antitérmico. ¿Se va entendiendo la idea? Bien. Sí. No quiero, a ver, yo entro, profe. Ah, está bien. No quiero pecar por, ustedes dirán, uy, el profesor todo el tiempo diciendo lo mismo, es como para tener una idea y no tampoco adelantarme a algo que no se llega a entender. Es la idea esto,
Yo quiero esto, que ustedes reciban un paciente y que sepan qué hacer. Bien, ¿y por qué? Este paciente lo recibimos, hicimos todo, a ver, Abril, ya que es la dueña de este proceso, yo ya lo dije, ya más o menos lo fui diciendo. Igual diga algo y después el resto la van ayudando, no se asuste tampoco. En esta primer parte, yo sé que usted me dijo que hizo la segunda, bien, no importa. En esta Claro, primer me basé parte, en la segunda. sí, yo sé que se basó en la segunda. Pero ahora, olvidémonos de que usted hizo un padre, usted recibe a este paciente. ¿Qué hace? Sí. Cuénteme. Primero lo que le quiero explicar, lo que le quiero decir más que nada, como experiencia haciendo el trabajo. Me Sí, costó un montón hacerlo. Primero porque no tenemos mucho, yo por lo menos, y con mi grupo, que también tengo en las otras materias, no tenemos mucho conocimiento acerca de lo que es todo terapia de oxigenación, de sí. oxígeno. No lo Oxigenoterapia. sabemos manejar, oxigenoterapia siempre. No lo sé manejar y no sé cómo está un paciente que lo necesita. Por Sí, ejemplo, nosotros tenemos que hacer ahora un paciente con neumotórax, ¿no? Que tiene que entrar a la guardia y terminar neumotórax y tiene que estar entubado. Y para llegar a intubación, o como que puede ir primero con las cánulas, ir subiendo, o sea, pasando de uno a otro, sí. o como que también puede entrar y entubarlo directamente. Pero como nunca lo vimos, no sabemos cómo tiene que estar un paciente, cuáles son sus signos y sus síntomas, o no sé si me explico bien. Sí, se Se explica me perfecto. complicó, sinceramente se me hizo difícil Bueno, hacer el trabajo. preste atención, en este caso todos prestemos atención. Este paciente es un ejemplo, quizás no exactamente el caso que le está planteando su profesora, pero es un ejemplo de cómo un paciente que ingresa de una forma se complejiza y termina en asistencia respiratoria mecánica. ¿Y Claro. qué es lo que a un paciente, a cualquier paciente, lo lleva a asistencia respiratoria mecánica? ¿Qué es? Un El dolor en el COVID, dedo. porque ¿Gordo? no, porque La ahí dificultad sabemos que el paciente respiratoria. tiene COVID, tiene una neumonía, Bien. porque Un entra a problema la planta respiratorio. de neumología. O sea, Ujú. si a mí me duele el dedo gordo, no me van a llevar a asistencia respiratoria mecánica. Ahora, si yo tengo un problema respiratorio, sí. Ese paciente que usted está hablando, del neumotórax, ¿se acuerdan la fisiopatología del neumotórax? Más o menos una idea tienen alguno de cualquiera. Sí, se produce como una, pues, en nuestro caso es cerrado, y se produce por un impacto en un accidente que, por lo que leí, puede pasar por una desaceleración rápida, entonces produce como una fisura pequeña en la pleura, en la Bien. membrana sería, que es la placa de Neumotórax. oxígeno, claro, y después Exacto. hace que el pulmón colapse, Bien. Entra aire. Entra entra aire aire, al espacio interpleural. ¿Sí? claro. Ese aire que entra evita. Yo tendría que tener un pizarrón. Tengo un pizarrón. La próxima voy a traer pizarrón, así les voy haciendo dibujos. Pero, a ver, esperen, quiero ver si puedo poner la función de... Acá está, anotar. A ver, bueno, van a empezar mis dibujos. Ya ustedes saben que soy mal dibujante, pero más o menos se dan cuenta que es esto. Los pulmones, profe, está dibujando. Bien, sí, con mucha imaginación. A ver si puedo hacer este pequeño dibujo por dentro. Es un poquito más pegado esto, ¿no? Bien, ahí está. Lo de adentro es propiamente dicho los pulmones, el pulmón. De este lado y de este lado lo mismo. Este espacio que hay acá es el espacio pleural, ¿sí? Este espacio de acá adentro. Los pulmones se expanden dentro de este espacio, ¿sí? Si hay una ruptura acá, por ejemplo, va a ingresar aire al espacio interpleural y va a evitar
que los pulmones se expandan adecuadamente. ¿Sí? Al producirse una lesión en este lado, puede ser por un impacto, puede ser por una entrada de un objeto cortante, pueden haber muchas causas. Hay neumotórax espontáneo también. Espontáneo, se produce porque se produce. ¿Sí? Algún adelgazamiento en la pared de la pleura. ¿Sí? Entonces va a entrar aire acá y va a evitar que el pulmón, en este caso este pulmón, se expanda adecuadamente. ¿Sí? Eso es lo que hace el colapso pulmonar. ¿Cómo se revierte esto? ¿Qué se utiliza? Hablamos de drenaje. Bueno, no les voy a escribir la palabra drenaje, a ver si puedo deshacer todo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, ya se lo habían explicado igualmente. No. Bueno, no pasa nada, ¿no? Está bien. No, que Sí, yo sí, recuerde. sí, yo sí lo sabía, profesor. Bien. Bueno, algunos lo Ah. recuerdan, otros no, no pasa nada. Eso es un poco lo que yo siempre digo, me voy a cansar de decírselos muchas veces, es estudiar un poco la fisiopatología, ¿sí? Primero saben la fisiología, que son las membranas, que son los alveolos, que es la pleura, que es el pulmón, anatomía. Eso lo analizan cuando se lesiona, cuando se enferma esa zona del cuerpo, bueno, ahí estamos hablando de fisiopatología. Bueno, a razón de eso se coloca un tubo de drenaje para drenar el aire en este caso, porque estamos hablando de neumotórax. Una vez se drena el aire, a través del drenaje, el pulmón vuelve a normalidad, se vuelve a expandir, bueno, se soluciona el problema. Si no se soluciona este problema, si este neumotórax continúa, el pulmón sigue sin poder insuflarse adecuadamente, sigue entrando aire a la cavidad pleural y termina colapsando, termina complicándose el paciente. Si no se resuelve la causa, ahí es donde terminamos con un paciente con asistencia respiratoria mecánica. Esto más o menos para que entiendan, el paciente no va a oxigenar, el paciente va a estar con dolor, el paciente va a estar taquicárdico. Es muy parecido a lo que estamos viendo acá. Va a haber desaturación de oxígeno, ¿sí? Con la diferencia que en este caso sabemos que el diagnóstico del paciente es COVID-19, ¿sí? Que sería un neumotórax espontáneo por COVID, ¿no, profe? No necesariamente. En este caso es por otra cuestión. Los alveolos no se expanden adecuadamente porque hay una infección. El pulmón no se expande, pero porque hay una infección, ¿sí? Una infección, en este caso, por una neumonía bilateral, por COVID-19. Y Pero la va a frecuencia es ocurrir... alta por la fiebre, ¿Cómo? que tiene temperatura y tiene una frecuencia alta por la misma fiebre. Claro, exactamente, por la misma fiebre. Yo, en el caso del hemotórax, podríamos decir que tenía la frecuencia cardíaca alta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por dolor, Por- ¿sí? Bien, bueno, volvamos un poco a nuestro paciente. Pero hasta acá podrían hacer un PAE. Bien, tras mala evolución, empeoramiento de su estado general, es más o menos parecido al paciente, si se ponen a pensarlo, con la diferencia de la patología. Uno es un neumotórax y otro es una infección por COVID-19, ¿sí? Tras mala evolución y empeoramiento de su estado general y analítico, cuando habla empeoramiento del estado general, cuando habla específicamente del analítico, ¿qué hace referencia? La alteración de los signos vitales. ¿Quién da más? A ver, otra idea. Los estudios realizados. Bien, por ahí va la cosa. Cuando habla de analítica, habla de estudios realizados, ¿sí? Bien, unidad de cuidados y analítica es trasladado a unidad de cuidados intensivos. Al ingreso a la unidad de cuidados intensivos aumenta la disnea, gran trabajo respiratorio y taquipnea. Se decide intubación orotraqueal.
para terapia con ventilación mecánica invasiva. FiO2 de 85%, PIB de 8, volumen total de 550. Pasa, lo cual es necesario relajación y sedación, bueno, con estas drogas que acá están nombrándolas, ¿no? Posterior canalización, se coloca una vía central subclavia, catéter arterial, sonda nasogástrica, que conectaremos a aspiración suave, y sonda vesical para control de la diuresis. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda hasta ahí para el resto, para todos? La duda va a venir cuando empecemos a hacer el plan de cuidados. Yo lo que quiero que ustedes tengan en la cabeza todos estos datos. Yo no sé el resto que no hicieron este paciente, obviamente, porque lo trajo Abril. Si quieren en algún papelito, en algo, vayan tomando nota, ¿sí? O pueden también hacer una captura de pantalla directamente, sacarle una foto o captura de pantalla, lo que tengan, para tener estos datos, para tenerlos a mano. Bien, tras la valoración de la gasometría arterial se decide maniobra de pronación para mejorar su estado ventilatorio. Datos personales. Alergias conocidas, no. Exploración general. Paciente sedada y relajada con midazolam y propofol. Constantes tras la intubación orotraqueal. Ahora ya cambió la cosa, ustedes fíjense. Se decide la intubación endotraqueal porque las medidas de oxigenoterapia no invasivas no estaban dando resultados, ¿sí? Entonces se decide la intubación oroendotraqueal y ya cambia la situación del paciente. Pasa. ¿Cuál era la TA anterior? ¿Se acuerda alguno? A ver, la vamos a ver. No la nombraba, ¿no? La TA anteriormente. No, solo la cardíaca. Ah, está Y bien. la saturación y la temperatura. Bien. Nadia, ¿usted hizo con Abril el trabajo o Abril lo hizo sola? No, lo hice sola, profe. Ah, listo. De metida, no. No, pero está bien, porque es la idea que lo hagamos entre todos. Lo que pasa es que habla tanto Nadia, dije, wow, sabe todo, está muy atenta, muy bien, ¿eh? Cállate, Nadia. No pasa nada, tenemos que participar, es importante. Bien, bueno, datos personales, alergias conocidas no, exploración general, paciente relajada, con midazolam y propofol. Constantes tras la intubación oroendotraqueal, le cambió la vida al paciente, 120-80, saturación 93, frecuencia de respiración 30, respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 50, temperatura 37,8. Bien, vamos por partes. Vamos a analizar esto, ¿no? 120-80 puede ser. Saturación de oxígeno 93%, todavía no es